Muy buen día amigos, mi nombre es Carlos, este es su canal Dólar de Arce. Hoy vamos a hablar de los métodos para reducir la deuda. Para eso les traigo este artículo de la revista Canadian Money Saver. Muchos individuos han tenido deudas en algún punto de sus vidas, pero no por toda la vida. Este es un aspecto desafiante y cómo manejar la deuda propiamente es algo que nos es difícil de hacerlo. Ahora vamos a mirar que tenemos dos aspectos principales en la deuda, que son el capital y el interés. Tenemos que pagarlos ambos en el momento que vamos a retornar la deuda a la persona que nos hizo el préstamo. Vamos a encontrar algunos métodos que son útiles para ayudarnos a reducir los montos de la deuda y algunos factores importantes que tenemos que considerar en el camino. Hay un método que se llama el método de la bola de nieve. Es sencillamente tomar la deuda más pequeña de todas las deudas que tenemos, la que tiene el saldo menor, y comenzar a pagarlo. Luego de que hayamos pagado esa deuda, vamos a continuar con ese mismo monto y se lo sumamos a la siguiente deuda, que es un poco más grande. De esa forma, vamos pagando deuda tras deuda, es decir, que al final vamos a tener un monto considerable para pagar nuestra deuda más grande. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta otro factor a considerar cuando pagamos múltiples préstamos, es encontrar la deuda más alta con el porcentaje más alto y pagarla primero. Este sería otro método, teniendo en cuenta que si nosotros pagamos la deuda más grande, nos vamos a ahorrar bastante dinero en intereses. Lo que tenemos que tener en cuenta también es cómo tenemos que establecer un presupuesto. Tenemos que entender cómo fluye nuestro dinero, cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos. En el momento de establecer un presupuesto, nos ayuda a valorar cómo nosotros estamos distribuyendo nuestro ingreso semanalmente, mensualmente y también en un periodo anual. Esto es crucial para determinar qué tan rápido nosotros podemos reducir nuestra deuda. Primero, tenemos que mirar cómo nosotros reducimos nuestra deuda mensual y si podemos obtener de alguna forma otro ingreso en ese periodo de tiempo. Es importante tener en cuenta que debemos diferenciar entre lo que necesitamos y lo que queremos. Lo que necesitamos definitivamente tenemos que pagarlo. Lo que queremos podemos reducir un poco más nuestro gasto en ese aspecto. Y como ya sabemos, si nosotros tenemos un gasto que excede nuestro ingreso, vamos a estar en bastantes dificultades y lo más seguro es que lleguemos a la bancarrota. Así que lo que tenemos que hacer es revisar si nuestro estilo de vida verdaderamente es el culpable de esta situación. Lo siguiente es cumplir con los pagos mensuales. Hay dos tipos de deudas que son disponibles a los consumidores. Una deuda que es a término fijo y la otra deuda que es renovable. Las deudas a término fijo nos dan un cronograma para pagar nuestras deudas y así nosotros nos comprometemos con la persona que nos prestó o con la entidad que nos prestó a pagar completamente ese préstamo en un plazo determinado. Las deudas que son renovables las podemos pagar en un determinado tiempo y en el momento en que la pagamos, el saldo está disponible nuevamente para que nosotros lo podamos utilizar. Esto funciona como en las líneas de crédito o las tarjetas de crédito, que siempre que hacemos un gasto tenemos que pagarlo, pagamos el capital más un poco de interés y después tenemos disponible otra vez ese monto de dinero para volverlo a gastar. Vamos a ver una demostración de cómo $10,000 de deuda pueden ser pagados en 6 meses en un término fijo. Vamos a ver que el pago total del monto mensual es el mismo y que la tasa de interés en este ejemplo es del 5%, un pago total de $1,970. Nosotros podemos ver cómo el monto de la deuda es reducido por el pago del capital y también vamos a ver cómo el interés o los montos del interés se van reduciendo. A medida que va pasando el periodo de pago, vamos viendo cómo este comienza a disminuir. Aquí en este cuadro, por ejemplo, vemos en el mes número 1 el préstamo de $10,000 en el cual pagamos
un interés del 5% que equivale a $500 y el pago que hacemos al capital es de $1.470, lo que nos da un total de $1.970. A medida que vamos haciendo el pago en el mes 2, mes 3, vamos a ver que finalmente global es el mismo, es de $1.970 para los meses subsiguientes, pero el interés se va reduciendo. Vemos en el mes 2 $426, en el mes 3 $349 y así hasta ver en el mes 9 $94. Pasa exactamente lo contrario en el pago del capital. En el mes 2 vemos 1.544 y ya en el mes 6 vemos $1.876. Así que al final del periodo vemos que nosotros hemos pagado un total de $11.821, lo que significa que el total del interés ha sido de 1.821. En el ejemplo de abajo, que es la segunda tabla, vamos a ver lo que pasa si una persona solamente paga el mínimo interés requerido por los primeros 2 meses y va aumentando gradualmente los pagos mensuales. Él va eventualmente a pagar completamente su deuda durante los 6 meses. El tema es que si él retrasa un poco los pagos, al final va a terminar pagando $2.500, lo que significa que son $700 de más si nosotros lo comparamos con el cuadro anterior que ya analizamos. Vamos entonces para el segundo cuadro. En el mes número 1 no se pagó nada de capital por el primer mes. En el mes 2 tampoco se pagó nada de capital, solo fueron pagos los intereses. Sin embargo, a partir del mes 3 se hicieron pagos de capital. En el mes 3 de $1.000, en el mes 2 se dobló, se hicieron 2.000, 3.000, 4.000. Así que vemos cómo va aumentando a medida que van transcurriendo los 6 meses. El pago en el mes 3, 1.500, mes 4, 2.450, mes 5, 3.350 y al final vemos que se terminaron pagando los $10.000 de capital lo que nos fueron prestados, pero vemos cómo al final del periodo pagamos $12.500, es decir, $2.500 de más teniendo en cuenta los intereses. Lo que quiere decir que el hecho de que hayamos retrasado el pago en los primeros 2 meses nos ha hecho que el interés no disminuya de la forma como debería disminuir rápidamente como lo deseamos y se termina pagando en el mes 6 $200 de interés sin importar que el pago del capital sea mucho mayor. Mientras que en el primer ejemplo vemos que en el pago del mes número 6 el interés fue de $94 y el pago total fue siempre de 1.970. Así que comparamos 1.970 en el mes 6 con 4.200 en el mes 6. Es bastante amplia la diferencia. Otro método es hablar con el prestamista o considerar una consolidación de deuda. Normalmente, si el prestatario habla con el prestamista, puede haber alguna oportunidad de reducir el interés de la deuda o extenderla un poco. Extenderla la deuda no va a reducir el monto que nosotros adeudamos, sin embargo, puede ayudar con el flujo de efectivo en el momento de hacer el pago mensual. Otra opción disponible que nosotros podemos considerar es la consolidación de la deuda, que es ofrecida por algunos prestamistas y algunas personas donde los individuos que tienen diferentes deudas pueden aplicar. Otro método que debemos considerar es vender los artículos personales o nuestras pertenencias con el fin de poder pagar nuestras deudas de manera más acelerada y así poder reducir el interés que nosotros estamos generando. Unos consejos finales: debemos tener en cuenta todas estas técnicas como la consolidación de la deuda y sobre todo entender cómo la deuda y los préstamos funcionan para no excedernos en tomar mucha deuda y que después el pago de ella exceda la capacidad de ingresos que nosotros tenemos. Bueno amigos, esto era lo que les traía por el capítulo de hoy. Si les gustó el episodio, no olviden darme un me gusta, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y recuerden que Canadá es una experiencia de vida para disfrutar al máximo. Nos vemos en el próximo episodio.